Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer con una metodología de conversatorio y de una metodología gráfica de línea de tiempo, una revisión de lo que es y cómo se originó la psicología clínica, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Yo quiero solamente entrar y hacer un recuento, un poquito a vuelo de pájaro, de lo que pasa y lo que sucedió hace muchos años sobre la psicología. En la historia, cuando empezamos a hacer una revisión histórica, siempre nos tenemos que remontar a hechos pasados. ¿Cuál fue la mirada del hombre? Y a eso nos vamos a los filósofos, los presocráticos, Sócrates, Platón, Galeno. Recuerden ustedes que había ideas de tipo primitivo, sobrenaturales, sobre la conducta, el comportamiento humano. Esa situación se plantea como un cuestionamiento complicado a los filósofos, porque si nos ponemos a ver, el origen de nuestra ciencia, de la psicología clínica, es la filosofía. Es la filosofía en la medida que los filósofos retoman las razones del comportamiento. Ya Platón, Galeno, hacía y remontaba al sistema nervioso central y decía que las problemáticas se debían justamente a que algo estaba ocurriendo en ese sustrato material que es el cerebro. Pero discurre mucho tiempo cuando nuevamente, después de esos pensamientos de tipo naturalista, de tipo orgánico, vamos avanzando en el tiempo y nos ubicamos más o menos en Edad Media, donde todos los haceres de los filósofos se borran en un manto que es el oscurantismo. En la época de 500 años, chicos, donde las concepciones cambian totalmente y nuevamente se vuelve a esos pensamientos de tipo sobrenatural. Entonces, la Iglesia Católica, es decir, el pensamiento de la época, retoma nuevamente los postulados y las explicaciones de los comportamientos humanos y se debía a la demonología o la parte del demonio. Es decir, y hay todo un proceso de cómo se interviene a esas personas que los aquejaban las enfermedades. Son 500 años, mucho tiempo, de que se mantiene, y no quiere decir que en ese momento no hay pensadores, no, los pensadores siguen existiendo, pero recuerdan que fueron perseguidos, incluso fueron llevados a la hoguera. Entonces, esto es como una revisión un poquito rápida, porque si nos centramos mucho más en eso, pues se nos alarga el tiempo, pero voy corriendo en la circunstancia de que luego se dan reformas. ¿Qué pasa con el comportamiento? Es decir, la medicina, prácticamente la psicología, se nutre de la ciencia natural en cuestión de la medicina. Entonces, Hipócrates, luego posteriormente Ulrich Kressmann en Alemania, psiquiatra, retoma nuevamente esas ideas de tipo organicista, ¿sí? Y comienza a formarse y una concepción muy distinta y una explicación muy distinta. Pero como hubo mucho tiempo de este manto, de este oscurantismo, empiezan los llamados reformadores sociales. Ahí está Martín Lutero, que empieza a dar una mirada totalmente distinta a lo que eran los manicomios en ese momento. En esa circunstancia, supuestamente a los pacientes los sacan afuera, les da un poquito más de luz y empieza a dar un trato supuestamente más humano, porque realmente no lo era tan. En esa medida, la psicología nace de la connotación de la medicina de la psicología. Y vámonos adelantándonos un poquito a la Alemania, donde Wilhelm Wilhelm, él es psicólogo, pero empieza la psicología experimental, es decir, a través de los laboratorios, de cómo se expresaban, de cómo se daban las conductas, empieza a formarse ya los primeros pasos de la psicología. Pero más adelante vamos a encontrar en Pensilvania un psicólogo que incluso inicia con pasos sencillos en una institución educativa, con niños con retraso mental. Y empieza él a evaluar, a darse cuenta cómo se puede asistir y cómo se puede hacer el psicodiagnóstico. Entendamos que para esa época, ¿sí?,
obviamente viene retomándose todos los avances que se han dado en Alemania, la constitución de las pruebas psicométricas, porque hay que entender que la psicología clínica nace primero, como decía, de la parte experimental y de todos los laboratorios, del avance de las pruebas psicológicas y cómo éstas se podían dar en este caso. Este psicólogo que en Pensilvania crea la primera clínica psicológica, ¿sí? ¿Alguien me puede repetir cuál es el nombre de él? Wilmer. Eso es, este psicólogo Wilmer, él se plantea hacer ese psicodiagnóstico, pero fíjense desde el punto de vista educativo. Por eso hay que entender que en estos momentos los orígenes de la psicología clínica están muy confundidos, es decir, está mezclado ahí lo que ahora nosotros podemos definir como psicología educativa, psicología clínica, psicología organizacional. En ese momento no había tales divisiones, estaba en los primeros inicios de la psicología. Entonces, si hacemos como una postura paralela de 1895-96, en esa época en Francia se estaba dando la comunidad de todos los seguidores de Freud, de la escuela freudiana, empieza a nacer, se empieza a generar ahí, pero miren, también son médicos, está Brunner, está Brewer, están los psiquiatras, está el mismo Freud, que inquietos para dar una explicación de las problemáticas de la conducta humana y de comportamiento, sobre todo de la histeria, ¿sí? Y empiezan ellos a hacer investigaciones paralelas a ver qué estaba pasando. Pero médico psiquiatra, que justo en 1800 más o menos 96, para esa época, ya se le da el nombre de psicoanálisis. Y entonces, fíjense cómo una cosa empieza en París, en Alemania, luego con Wilmer, también en Pensilvania, en Estados Unidos, es decir, todo el mundo, si nos damos una mirada del mundo, estaban inquietos con el nacimiento de la psicología clínica. Entonces, voy a dar un salto para redondear un poco la idea de qué es lo que pasó o sucedió en Colombia. ¿Qué pasa en nuestro país cuando empieza también ese resurgimiento a nivel mundial? ¿Pero qué está pasando en Colombia para esa época? Obviamente en Colombia la psicología no estaba muy bien clara y como disciplina no tenía todavía la claridad que ahora podemos tener. Recordemos que aún todavía para Colombia el marco organicista, la visión y el modelo médico primaba. ¿Quién viene? Viene acá. Pero no era la época entre las disputas entre liberales y los conservadores que estaban pues en la serie de ya, muy bien, perfecto lo que tú me dices. Mercedes Rodrigo, ¿no? Mercedes Rodrigo, una psicóloga española. En 1940. Te escucho también. En 1900, ella empezó a hacer una invitación a la Universidad Nacional en 1939, donde aquí en esa universidad ya había una cátedra de psicología, pero tenía otro nombre muy distinto. Y en 1947, gracias a un congreso que hicieron y a 5 invitados que tuvieron internacionales, ya empezaron a cambiar el nombre ya de psicotecnia a Facultad de Psicología, sí, de la Salud. Claro, lo que tú tocas es muy importante, ¿por qué? Porque nos remonta nuevamente a lo que yo estaba diciendo los orígenes. Todo era de tipo experimental, es decir, la psicología ingresa por las pruebas y los reactivos, pero hay un fenómeno especial muy interesante y es a nivel de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lastimosamente un hecho terrible, desastroso para la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial, marca los primeros inicios y los primeros hitos de la psicología. ¿Por qué? Porque es que eran muchos militares, muchas personas que tenían que ser evaluadas para poder ir al campo de batalla. Y entonces la psicología empieza en el campo. Sí, ya que toca el tema de la Segunda Guerra Mundial, se habla que en Estados Unidos se necesitaban más o menos unos 4.700 psicólogos y la APA tenía registrado, especializado, ¿no? Y la APA tenía registrado solamente 4.000. Entonces, los veteranos de guerra, la asociación, dio los fondos para que los psicólogos se especializaran. Y
mejor dicho, empezó eso a forjarse porque ya había más especialistas en ese entonces que los mismos veteranos. Muy bien, pero mire, yo voy haciendo, y me parece muy bien toda esta participación para ir relacionando circunstancias, pero también nos podríamos hacer preguntas. Para ese momento, ¿qué pasa con la psicoterapia? La terapia como tal, la que ahora conocemos. Y la verdad, eso está muy importante. Es decir, eso es un aspecto de la psicología que se le atribuía exclusivamente al psiquiatra, al médico. Porque fíjense que el modelo médico sigue todavía teniendo bastante peso, porque quienes podían hacer tratamiento eran los médicos. ¿Sí? Cuando se pasó ahí de lo que tú dices, cuando se pasó a la edad donde ya empezó la iglesia a regir, se decía que la iglesia y los jueces otorgaban el permiso a barberos y a verdugos para que hicieran terapia mediante heridas y otros tipos de tratamiento. Sí, obviamente ese es un tiempo que se atribuye a una cantidad de recursos para poder asistir. Le vamos a dar la palabra al grupo que está aquí y que tenemos la línea del tiempo para ir haciendo una revisión más o menos mucho más organizada sobre estos acontecimientos. Bueno, muy buenos días. Bueno, nosotros queremos hablarles sobre la línea del tiempo de la psicología clínica y como hablaba la profe, es muy importante retomar esos antecedentes de la Edad Media, donde podemos encontrar lo de la demonología, lo de Hipócrates, que fue uno de los aportes importantes sobre el tema de los humores que trataba él, y cuando ya llega Philip Binet con el tema del trato moral, que ya se llevaba a los enfermos mentales, que se estaba teniendo un trato inhumano, y entonces ya él empieza a trabajar eso, y aparece Freud también, ya en este siglo XIX, también aportando a ese tema. En 1979 podemos encontrar a Wundt, que hizo un paso súper importante para la psicología y para la psicología clínica, que fue aportar en el tema de la investigación para lograr que la psicología se volviera una ciencia, que fue con el tema del laboratorio. En 1892 encontramos a Hart en la APA, con la asociación, que ya empiezan a organizarse en el tema de psicología, y que eso ayuda muchísimo en el tema de la psicología clínica, porque logra organizar el tema de la investigación, que es una base súper importante para la psicología clínica. En 1895 sigue Freud con su trabajo y ya empieza a realizar los estudios sobre la histeria, sobre las enfermedades mentales, y darle una base como tal a estas enfermedades y encontrarle una explicación. Y aparece Whitmer, que es la primera persona que da el concepto de psicología clínica, que es quien nos da ese aporte y ya ese nombre como tal a la psicología clínica. Y haciendo el estudio con los niños que tenían problemas de interacción social. Y aquí viene Binet, que ya empieza con los exámenes y que eso ayuda muchísimo más adelante con lo de las pruebas de alfa y beta, que ella con el tema de la guerra, como hablaba la profe, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron una base importante en la psicología clínica, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esto ayudó a que se involucraran los psicólogos clínicos en ese tema del trabajo, de esos impactos que tenían esas personas en cuanto a la guerra, que ya era un trabajo mental, porque les causaba dolor, porque habían personas que quedaban impactadas con esos sucesos y empiezan a hacer ese trabajo. Le doy la palabra a mi compañera Consuelo. Pues ya Luismar nos dio como un recuento como de toda la línea del tiempo, pero pues nosotros vamos a empezar a hablar como por las fechas en especial. Por lo menos en 1908 se creó formalmente la primera prueba de inteligencia, que era del señor Binet y Simón. En 1909, William Hayler fundó una clínica de orientación para niños y adolescentes con trastornos psicológicos. En 1910, Sigmund Freud propone a la psicología estadounidense el psicoanálisis para tratar con trastornos psicológicos. En 1917, Robert Yerkes y el grupo de psicólogos crearon herramientas para medir la capacidad mental de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. En 1939, la neurosis de guerra o fatiga de combate, actualmente llamado trastorno de estrés, Carl Rogers sugiere la posibilidad de otorgar
a los psicólogos profesionales un grado de doctor en psicología. En 1942, también Carl Rogers, fundador de la psicología humanista, con un modelo psicoterapéutico diferente al del psicoanálisis, afirmó una terapia legítima en el ejercicio de los psicólogos clínicos. Quisiera que por favor tomemos un poquito, porque es incluso para hacer paralelismo, qué pasa en Colombia. Es decir, hicimos como retomamos un poco que vino esta señora española, se inició, pero ¿qué tienen ustedes ahí? Nosotros pusimos lo de Colombia, pues al final de la lista de A Colombia llegó la psicología por la psicóloga Mercedes Rodrigo, es una psicóloga española. Ella llegó a la Universidad Nacional, se hizo la directora del Instituto de Psicología Aplicada. Eso sucedió en 1939. En los años 60, la psicología clínica se consolida como facultad y se crea la segunda facultad en la Universidad Javeriana de Bogotá. En los años 70 se multiplican los programas de psicología en las regiones del país, en Barranquilla, Cali, dan importancia siempre a la investigación. No sé si, Gabriela. Quisiera hacer una cosa también en cuanto a lo de la señora psicóloga científica Rodrigo. Ella mediante el acuerdo 231 de 1947 fue que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional la transforma, o sea, hace como la transformación ¿En psicotecnia? Sí, psicotecnia. Pero un dato curioso también es que el presidente Laureano Gómez la expulsó, o sea, la acusó de comunista. Eso también fue como un proceso, porque todo lo que ella había pues como apostado y lo que había hecho para que en el año 1949 fuera expulsada. Debido a la represión que Estaban en los procesos de liberales y conservadores. Es decir, la parte política de Colombia también en ese momento influyó para no aprovechar posiblemente todos los recursos y lo que ella nos aportó. Pero de todas maneras dio el origen. Sí. Profe, pero fue algo bien paradójico porque la llegada de ella a Colombia a la Universidad Nacional pues dio como pie a que la psicología se radicara en Colombia. Pero después de que fue expulsada por ser tachada de comunista, el mismo presidente Laureano hace, como decir, el primer reconocimiento a esta misma persona, porque fue la que dio pie pues a que se armara lo de, pues que se diera a conocer la psicología en Colombia como tal. Y aparte, a raíz de ese premio fue que se hicieron varios congresos, no solo de psicología clínica, sino social y humanista.